Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos a un día domingo, dándole gracias al Señor una vez más por la transmisión que el Señor nos permite, el poder transmitir. Dios les bendiga a los hermanos que ya están prácticamente conectados y que están pendientes de esta transmisión para poder tener este momento que el Señor nos permite tener nosotros. Que Dios nos ayude para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Pues aquí estamos. Bueno, cada uno de ustedes, y mientras cada hermano se va conectando, vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, que nos permite leerla y poder dar inicio a este culto, hermanos, que siempre tratamos de poder llevar a cabo. Ya muy pronto, primeramente Dios, pienso que no ha de tardar mucho tiempo de aquí en adelante. Hay que tener la fe, la esperanza de que vamos a poder estar en el local que el Señor nos ha provisto, y esperamos en el nombre del Señor estar ahí. Vamos entonces a leer, hermanos, el Salmo 143. Le voy a pedir que 143 podamos leer la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el versículo número 10 en adelante. Leamos. Listos. Versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amén. Hasta ahí dejamos entonces la lectura, hermanos. Miremos cómo dice el versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad. Vamos a darle continuidad, hermanos, y aquí vemos entonces cómo dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, esta tarde, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, alabanza, por el privilegio, Padre, que nos das de estar reunidos, Señor, a través de esta plataforma que nos permites, Padre. Hasta este día has sido fiel, has sido un Dios bueno, has sido un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios santo, un Dios sublime, un Dios eterno, un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, un Dios que está en todo lugar. Por lo tanto, Señor, te pedimos fortaleza, te pedimos que nos ayudes, Señor amado, a recibir todas esas peticiones, todas esas bendiciones
y que las pondremos en tus manos, Señor, en tus brazos, para que tú las lleves, Padre, en el nombre de Jesús, y que nos ayudes a cada uno, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, Dios bendiga a cada uno. El que se tomen, hermanos, el tiempo para poder estar, hermanos, un momento. Sé que a veces no es tan cómodo estar pues simplemente, hermanos, escuchando en un teléfono, ¿verdad? Pero, hermanos, por lo menos el Señor nos permite este momento, el poder pues estar de la manera como nos encontramos y solo con un propósito de alabar y bendecir su nombre, hermanos. Vamos entonces a entonar siempre esos cantos, hermanos, que entonamos al Señor. Así es que junto a mi familia, que siempre me ha acompañado, vamos a, hermanos, a entonar, y usted ahí en familia, hermano, hágalo sin ninguna pena, hágalo, hermano, con libertad, gócese, no importa, hermano, quién tenga la par. Ahora en estos momentos, conéctese con el Señor, ¿verdad? Con Él debemos de conectar. El Espíritu Santo, hermanos, es el que necesitamos. Por lo tanto, vamos a comenzar con ese canto que así dice: Espíritu Santo, te necesito. Digámoselo al Señor entonces. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Tocas mi mente y mi corazón, llenas mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tocas mi mente y mi corazón, llenas mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
cambiando mi ser. Hay una unción Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. mi espíritu y mi alma Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. mi vida nunca más. será igual. Hay una unción Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. mi espíritu y mi alma Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma Se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración dirigido dirigidos hacia ti, Señor Jesús. recíbelo. Hay una fuente en mí Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí, y es un de río alabanza y de adoración dirigidos hacia ti, Señor Jesús. recíbelo. Y es un río de alabanza y de adoración dirigidos hacia ti, Señor Jesús. recíbelo. Sí, Señor. Recíbelos esta tarde, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nuestra alabanza, Bendecirte, Señor. adorarle, Dios. Nuestra adoración, Permitir, Señor, bendecir su hacia ti. nombre, Padre, porque tú eres santo. Adoración que tú mereces. Porque tú eres digno, mi Señor. Que tú mereces, Reciba la Señor, gloria, la adoración. Reciba la honra. Reciba todo. Adoración que tú mereces, Señor. Bendito Dios. Aquí estamos, Señor, Adoración, adorando, Señor, Dios mío. que entonamos delante de ti. Su nombre, Padre. Bendiciendo y exaltando Gracias, su Espíritu nombre, Santo. Dios amado. Gracias, Espíritu de Señor Dios, del cielo, gracias, Señor. por ser tú fiel, Gracias, Fiel. Dios. ese fiel amigo
Sí, Señor. Que eres tú, Gracias, Dios Señor. mío. Te hemos adorado, Señor. Te hemos exaltado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Lo hemos hecho para ti, Señor. Lo hemos hecho para ti. Oh, Señor, gracias. Ministra nuestras vidas, Señor. Ministra a cada hermano. Ministra a cada hermana. Aquel que se encuentra en momentos difíciles. Así es, Padre. Pon tu mano, Señor, ahí, sobre ese cuerpo, sobre esa vida. Ahí, Señor, en ese lecho. Aquellos que se encuentran postrados. Sí, Señor. Aquellos que se encuentran enfermos, Señor. Extiende tu mano Misericordia, Padre. y sana ese cuerpo enfermo, Señor. Sí es, Extiende Dios tu santo. mano, Señor, ahí donde está esa necesidad. Maravilloso, Señor. Ahí donde está ese problema, Señor, ten misericordia esta tarde. Sé propicio, Dios mío, sé propicio. Nuestro único anhelo, deseo, Propicio, Señor, en esta es tarde, que tú te Padre. glorifiques en esas vidas, Señor. Tanta necesidad, Señor. No importa cuál sea la necesidad, Sí, Señor. el problema, el nombre de la enfermedad, no importa, Señor, para ti no hay nada imposible. Así es, Dios de los cielos. Así es, Señor. Extiende tu Esta tarde, mano Padre. sanadora, No proveedora, hay tiempo, Señor, para adorar. tu mano que da fortaleza. Para bendecirla, Señor. Digno eres tú, Señor. Oh, a ti sea gloria, Señor, y honra. Digno eres, Señor. Tiempo para todos. Estamos aquí, Señor. Digno eres. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, extiende tu mano ahí. Ahí donde está ese tumor, esa enfermedad. Ahí donde está ese dolor, Señor. Extiende tu mano y sana toda dolencia. Sana. Sana en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios bendiga a cada hermano que se ha añadido. Aquellos que se añadieron, hermanos, al momento de poder pues estar ya en la transmisión, hermanos. Así es que vamos a continuar, hermanos, y me voy a tomar de ese mismo versículo, hermanos, para que sea clave, ya que el tema, acuérdense, es la voluntad de Dios. Y el versículo 10 del Salmo 143 decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Bien, de esos versículos, hermanos, hay una buena cantidad. Honestamente, hermanos, no me he tomado la tarea para poder saber cuántas veces se encuentra, hermanos, dentro de la Biblia esa expresión, ¿verdad? Con aquellas pues que también son sinónimos a ellos. Es decir que, como decíamos en la primera ocasión, hablar de la voluntad de Dios, hermanos, para David era también hablar de la ley de Dios. Refrescando, ¿verdad?, lo que decíamos, hermanos, en las definiciones de la voluntad de Dios, en la terminología en ese sentido.
Y veíamos, hermanos, que pues hablar de la voluntad de Dios para David también era hablar de la ley de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, hablábamos, ¿verdad?, de que Dios expresa su voluntad en aquellos momentos, hermanos, pues que de sus formas, hermanos, de hablarle al ser humano, de expresarse directa e indirectamente. Y esa era otra manera, hermanos, para hacer la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? De alguna manera decíamos como Dios, hermanos, pues se encarga de tomar sus métodos. Pero también hablábamos, hermanos, sobre la voluntad permisiva, ¿verdad? Y aquí habríamos más prácticamente la situación, porque hablábamos, hermanos, y dábamos ejemplos. Por ejemplo, decíamos acerca de Job, de cómo pues había sido su situación, y dentro de la voluntad permisiva de Dios había ocurrido todo lo que había ocurrido. También veíamos la situación de Jonás, que Dios lo llama para ir a una ciudad y él agarra hacia otra parte, a otra ciudad. Dios, en su voluntad permisiva, decíamos, le había permitido accionar de esa manera, pero al final tiene que ser la voluntad de Dios. Es decir, pues, utilizando sus métodos, Dios toma aquel pez, se lo traga a Jonás y luego lo va a tirar, hermanos, frente a la ciudad de Nínive, a donde tenía que ir a cumplir el llamado de Dios. Entonces, ahora el salmista, vemos, hermanos, diciendo en este salmo: enséñame a hacer tu voluntad. Y decíamos, hermanos, que pues íbamos a darle respuesta, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Es decir, pues, hermanos, que íbamos a hablar de alguna manera, ¿ya?, con respecto a lo que enseña la Biblia acerca, hermanos, sobre la voluntad de Dios, y que expresa prácticamente, hermanos, en ese sentido, a qué, hermano, o cómo nos dirigimos, cómo nos enfrentamos, de cómo Dios prácticamente lleva las cosas. Y hoy, hermano, pues todavía más con este punto, estamos viendo cuántas situaciones, hermanos, se dan, ¿verdad? Y como decíamos, muchas personas se hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Y esto que está pasando, esto que está sucediendo, es la voluntad de Dios o no? Entonces, por eso, hermanos, pues debemos de nosotros tener en claro, ¿verdad? En verdad, ¿cómo es qué es la labor de Dios? ¿Cómo es, hermano, el método de Dios? ¿Cuáles son sus propósitos, sus objetivos ante todas estas cosas? Y veíamos, hermano, en un momento de cómo pues el pecado, hermanos, ha sido una situación muy difícil, el desenfreno del ser humano, de cómo, hermano, la naturaleza pues pecaminosa del ser humano ha llevado a que se destruya, a que cometa grandes errores, a que cometa delitos, de tal manera pues que muchas veces, hermano, el ser humano mismo es culpable de sus desgracias, es culpable de la formación, hermano, de su vida. Y entonces nosotros creemos que al final, ¿verdad?, en los fracasos Dios es el culpable, pero, hermanos, no somos capaces de poder prácticamente, ¿verdad?, ver de cómo el ser humano mismo se destruye por causa del pecado. ¿Se acuerdan que tocábamos acerca pues de aquello como el odio, ¿verdad?, el rencor, la envidia,
la fornicación, el adulterio, el homicidio, todos esos aspectos que intervienen prácticamente, hermanos, en lo que es pues la vida del hombre, y de esa manera posteriormente en el fracaso venimos a decir pues que Dios, hermanos, es el malo, ¿verdad? Es el villano. Entonces, hermanos, dándole continuidad ya pues al tema, ¿verdad? De la respuesta, hermanos, que hay que darle concerniente a la voluntad de Dios. Una vez, hermanos, pues que los creyentes conocen la voluntad realmente de Dios, ¿verdad? En primer lugar, se debe aprender, hermanos, bien, se debe entender, se debe comprender lo de la voluntad, lo que es la voluntad de Dios. Es decir, hermanos, su perfecta voluntad, como se revela en las Escrituras, o la ley que mencionábamos acerca de David, ¿verdad? Que relacionar la voluntad de Dios con la ley, decíamos pues que era estar hablando de la misma situación. Entonces, hermanos, pues hay que saber algo, y hay que comprender que la Biblia, hermanos, nos relata acerca de los días, de cómo son los días en estos tiempos, de cómo vivimos en estos tiempos. Y yo quisiera, hermanos, que leamos prácticamente dentro de la palabra de Dios. Me gustaría que usted vaya a Efesios capítulo 5, a la carta de los Efesios capítulo 5, hermano, y vamos a ver de acá en el versículo 16 y 17. Vamos a ver qué es lo que dice. La palabra del Señor. Yo voy a leer, hermanos, la versión NBI para que usted tenga claro y no se vaya a equivocar, ¿verdad? Pero veamos lo que dice el versículo 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Oigan, hermanos, pongamos cuidado en esto, de cómo pues la palabra de Dios, hermanos, nos está alertando. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Oigamos esto, pongámosle atención, porque, hermano, la Biblia nos da una advertencia de la forma de cómo debemos de aprender a vivir. Y dice que vivamos pues de una manera sabia, no como necios, ¿verdad? Porque muchas veces nos comportamos de esa manera, como personas que nos cuesta comprender la verdad, nos cuesta prácticamente reconocer las verdades muchas veces. A veces se nos dan consejos a nuestras vidas. A veces, hermano, alguien trata la manera de hacernos comprender, entender, pero muchas veces no queremos. Por eso, fíjese que la Biblia es clara, y esto es lo que me gustó de la NBI, que dice esto: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Versículo 16: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días, como dice, son malos. ¿Cómo son los días? Malos.
Esto debemos de, hermano, comprenderlo, porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Se nos advierte entonces que en los días que vivimos, hermano, hay que entender el tiempo en los que vivimos. Son días malos, son días, hermano, de perversidad, de maldad. Son días prácticamente, hermano, que debemos de saber vivir, porque si no sabemos vivirlo, vamos a fracasar prácticamente, hermano, en este mundo. De tal manera que cuando alguien nos da ya la advertencia, en este caso es que es la palabra de Dios, debemos de saber entonces, hermano, que dentro de lo que es la voluntad de Dios, pues Él quiere, hermanos, entonces que vivamos de una manera sabia, santa, apartada del mal, ¿verdad? Aún ya la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces esto hay que tenerlo muy en claro. Porque la advertencia ya está. Ya se nos está diciendo entonces que dentro de esa voluntad permisiva de Dios, en los días son malos y cualquier cosa puede suceder, puede pasar. Y nosotros no podemos continuar como insensatos. No podemos continuar siendo personas que no comprendamos, hermano, una realidad. Debemos de comprender entonces la voluntad de Dios en ese sentido, que los tiempos que vivimos son perversos, son malos, como aquí lo dice. Es decir, pues, que no traerá nada bueno, hermano. Yo le he estado diciendo a usted que no esperemos, pues, que podamos encontrar, hermano, paz, tranquilidad de ahora en adelante, sino pues, hermano, vamos a encontrarnos con una serie de obstáculos, de dificultades, de una serie de ataques de todo índole. Vamos a encontrarnos pues con unas situaciones difíciles que hay que saberlas sacar hacia adelante, de tal manera que ya lo dice la palabra del Señor, pues, y hermano, remato con el versículo 17, lo que ya estamos diciendo. Por tanto, no sean insensatos, sino si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad de Dios. Mire cómo es tan específico. Y luego viene el escritor, que es el apóstol Pablo, y vea lo que dice: no se emborrachen con vino. Da un ejemplo de lo que debemos de cuidarnos. Y le voy a hablar esta tarde a esas personas, pues, que de alguna manera, hermano, juegan con el licor, juegan con el alcohol, juegan con el vino. Dice, no se emborrachen. Imagínese usted, con vino. Usted bien sabe que una persona que ya no está dentro de sus 5 sentidos es capaz de cualquier locura, de cualquier tontera. Es capaz, pues, de matar, de robar, de violar. Es capaz de ofender, es capaz de hacer cualquier cosa. Por lo tanto, pues dice que hay que guardarnos, hay que cuidarnos. Quizás esto ha sido para algunos como el aguijón que no los deja tranquilos. Ha sido como la tentación, el poder pues usar este tipo de insumo.
echar manos del alcohol. Con esto tomaré fuerzas, con esto podré hacer aquello. Pero dice, aquí el escritor dice de que, hermano, no se emborrachen con vino, que lleva ¿a qué? Al desenfreno. Al desenfreno. Es decir, no te llevará nada bueno. Y él recomienda que si tienes ganas de embriagarte, mire con qué lo haga. Fíjese bien, al contrario, sean llenos del Espíritu. Mire, sean llenos del Espíritu. Es decir, llenarnos de la presencia del Señor. Si tienes ganas de embriagarte, embriágate en el Señor, hermano. Eso no te va a hacer ningún mal. Eso no te va a llegar al fracaso, al contrario, te va a llevar a ser una persona que conozcas más del Señor. Entonces, este es el primer punto, hermano, acerca de la respuesta a voluntad de Dios. Es decir, hermano, una de las cosas que debemos de entender es que el Señor quiere que nos apartemos de todas aquellas cosas que nos han de traer, hermano, problema, fracaso, tibieza, desenfreno. Que nos apartemos porque los días son malos. Alguien que anda en estos caminos no le teme andar en la noche. ¿Y qué puede pasar en la noche? ¿Qué puede suceder en la noche? A 10 horas de la noche fuera de casa, ¿qué podría acontecer? Nada bueno. Es más, nadie honesto podrá andar a medianoche fuera de su casa. A menos que sea una situación urgente. Situaciones que suceden. Pero nadie andará fuera de casa solo por andar fuera de casa. Entonces, ese es el primer punto que hay que comprender, que hay que aprender lo que es la voluntad de Dios, es decir, su perfecta voluntad, como se revela en las Escrituras, en la palabra de Dios, cuando nos está diciendo entonces eso de que los días son malos. Se debe entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que nos guardemos, que nos cuidemos. Que nos mantengamos firmes en el Señor. Que no abandonemos las filas del Evangelio. Mantente firme. Deja de andar con cosas. Deja de andar en desobediencias. Nada te acarrea eso. El Señor no quiere que tú te mantengas desobediente, que te mantenga fuera de la voluntad del Señor. Y yo le voy a decir bien sincero, siento en mi corazón y lastimosamente creo que Satanás está aprovechando el tiempo, todo este tiempo que hemos estado fuera de la iglesia, del local donde nos congregamos. Satanás ha estado aprovechando para estar minando el corazón de muchos, y les soy sincero, siento en mi corazón que muchos se han enfriado, siento en mi corazón que muchos prácticamente ya por poco, pues algunos nos dicen, mire, yo ya no soy hermano, yo ya no soy evangélico, yo ya no soy cristiano, yo no soy nada. Es decir, Satanás está aprovechando esta situación en la cual nos vemos, y lo digo porque no me lo ha dicho nadie, lo siento en mi corazón que muchos se están enfriando, muchos prácticamente vamos a tener que irlos a buscar como el primer día que un día llegamos a buscarlo, hablar
hablarles de Cristo. Y sabemos que esa condición es bastante difícil, porque cuando una persona abandona el camino del Señor, abandona el Evangelio, se convierte en una persona dura, fría, frívola, se convierte en una persona mentirosa, se convierte prácticamente en alguien que es pero tan frío, que no le importa las cosas del Señor. Pero que Dios le ayude, hermano, porque si usted es uno de esos, aflige tu alma, aflige tu vida, aflige tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tal circunstancia. Acuérdate que Satanás es el padre de mentira, de tal manera que él hará que aún hasta los escogidos sean engañados. Y este tiempo, yo sé que lo está aprovechando, yo sé que le está minando, sé el que está poniendo duda, él está llevando muchas cosas. Pero que Dios, hermano, que Dios te ayude, que el Espíritu Santo te dé fortaleza, te dé sabiduría, y no seas un insensato, que no seas tú esa persona que habla en la carta a los Efesios el apóstol Pablo, que tú seas en verdad alguien que conoce que Satanás es el padre de mentira y te va a llevar a querer sacarte del camino del Señor. Que el Señor reprenda a Satanás, porque él llegará con mentiras, él querrá amedrentarte, él querrá ponerte aquí y allá, decirte cualquier cosa, él querrá ponerte un problema, él querrá echarte zancadilla, como decimos, él querrá ponerte la cascarita de guineo para que tú te deslices, y cuando vengas a sentir, ya no eres un hijo de Dios, ya no eres una mujer de Dios. Y entonces, ¿qué sirvió todo este tiempo? Todo este tiempo que tú tuviste aún sirviéndole al Señor. Y te lo digo con todo mi corazón. Pero si no es tu caso, dale gloria a Dios por eso. Si tú no eres de esos, dale gloria a Dios. Porque somos más que vencedores. Entonces la voluntad de Dios no es que nos enfriemos, que abandonemos en estos momentos al Señor, que lo neguemos. Sino comprender que los días son malos, perversos. Tenemos, hermano, que ganar esta guerra, esta batalla, porque en eso se transforma en una batalla diaria. El corazón se enfría cuando no hay búsqueda, el corazón se enfría cuando no hay lectura, el corazón se enfría cuando no hay oración, el corazón se enfría como no tienes idea. Y por eso algunos ya no quieren estar viendo la transmisión. Por eso algunos solo hacen el mate, que se meten a la transmisión pero luego se salen de nuevo. Qué lástima. Qué lástima. Pero gloria a Dios, hermanos, por los que todavía están vivos. Gloria a Dios, porque con eso vamos a levantarnos. Con eso, ese ejército usaremos para irte a buscar, porque no te salvarás de todas maneras. Te iremos a buscar y te buscaremos. Te recordaremos quién eres. Aunque tú no nos quieras oír, nos vas a escuchar. Hasta soñarás con nuestros rostros, con nuestras caras.
hasta que vuelvas al Señor de nuevo, hasta que otra vez llegues al primer amor. Entonces, hermano, ese es el primer aspecto. Hay que conocer en qué momento vivimos. Los tiempos son malos. Malos. Y la voluntad de Dios no es que te mezcles con esa maldad, sino que te guardes, que te cuides. Segundo aspecto. Una vez que los creyentes conocen la voluntad de Dios en cuanto a cómo Él desea que vivan, deben de comprometerse a hacer su voluntad. Es decir, cuando ya sabemos, hermano, la voluntad de Dios, entonces tenemos, hermanos, que aprender, tenemos que comprometernos a hacer su voluntad, someternos a Él. O sea, aquel que no quería debe de someterse. Aprender a decir 1000 veces no al pecado. A decirle 1000 veces no al licor, al cigarro, a la mentira, a la injusticia. Aprender a decir no. Hay que someternos entonces. Hay que someternos a esa voluntad. Y por eso fíjense que el versículo que leímos es clave. Enséñame. Es allí donde el salmista lo que está haciendo prácticamente es pidiéndole, rogándole a Dios hacer su voluntad. Porque ya la comprendió. Ahora es llevarla a cabo, mantenernos, que Él nos mantenga, que Él nos sostenga íntegros. Eso, que nos mantenga íntegros. Que venga lo que venga, pase lo que pase, suframos lo que suframos, tengamos que comer o no tengamos que comer, tengamos buena salud o no tengamos buena salud. ¿Qué va a hacer usted cuando le digan que ya puede salir de la casa? ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Sabe lo primero que van a hacer muchos? Van a salir y se van a ir a los centros comerciales, se van a ir a los restaurantes, se van a ir a buscar ropa porque dice ya no me queda la que tengo. ¿Qué va a hacer? ¿No ha visto cómo están haciendo en Europa? En Europa son grandes colas las que la gente hace. Parece que nunca ha ido a un centro comercial. Cuando lo que tienes que hacer es cuidar su salud. Todavía después que digan, deje pasar un tiempito más. Y vea cómo se van a mover las cosas. Vea cómo va a estar la situación. Debe de protegerse, no ser como el montón, no ser como el insensato, tiene que ser sabio. Debemos de aprender porque no se le olvide.
sea, el que nos dejen salir no significa que ya no hay peligrosidad. No significa que ya no haya virus, no significa que ya no haya peligro de infestarse. Tenemos que ser sabios. Sabios. Ya la vida no será la misma. Tenemos que aprender a vivir en una nueva vida. Con distanciamiento social, tenemos que aprender a andar con un tapabocas, tenemos que aprender que andar con un bote de alcohol en el bolso, o donde quiera que usted lo sepa andar. Tenemos que aprender a vivirla. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a ella. Entonces, por eso, la petición, esa petición prácticamente que está pidiendo el salmista, me guíe. Imagínese usted, me guíe. Guíame a hacer tu voluntad. Es decir, como que alguien dijera, guíame por un terreno donde no hay obstáculos. Sin obstáculos. Significa o indica que está pidiéndole a Dios la capacidad para llevar una vida recta. Si algo Dios quiere, le agrada del cristiano, es que aprenda a llevar una vida recta, sin una doble vida, sin mentiras, una vida recta. Eso es lo que se ve, eso es lo que se nota, eso es lo que se entiende. Pero quiero llevarlo, hermano, a una segunda porción de la Biblia en el Nuevo Testamento, para que veamos cómo Pablo habla acerca de esto. Es decir, hermano, quiere que también veamos el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, y vamos a verlo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, primera de Tesalonicenses. Veamos, por favor, esa carta, primera carta. Veamos, hermanos, qué dice en el capítulo número 4. Veámoslo. En el capítulo número 4, hermanos, versículo 3. Fíjese, siempre utilizando la NBI yo, hermano. Quiero que la entiendan. La voluntad de Dios es que sean, fíjese, santificados. ¿Cómo? Santificados. Fíjese bien. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen ¿a quién? A Dios. Y si usted quiere seguir leyendo, sigue. Pero ¿qué es lo que está pidiendo Pablo? Que aprendan los tesalonicenses a vivir en santidad.
¿Por qué? Porque ya sabemos que la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es que aprendamos a honrarle, estando, sometiéndonos a la voluntad de Él. Vivirla. Este es el segundo aspecto a la respuesta a la voluntad de Dios. Primero, saber en qué tiempo vivimos. Segundo, hermano, entonces, aprender a someternos a la voluntad. Siendo sabios, no siendo insensatos, no practicando cosas que ofenden a Dios, como el mundo lo hace, como el mundo lo practica. Porque usted y yo vivimos en este mundo, pero hermano, no somos de este mundo. Nosotros tenemos otro lugar ya apartado, diferente. Entonces imagínese usted. Y todavía podríamos dar, hermanos, más textos bíblicos. Pero el tiempo. Entonces, hermano, y el tercer aspecto que quiero que veamos, hermano, es que a los creyentes se les exhorta a que pidan que se haga la voluntad de Dios. Fíjense, a los creyentes se les exhorta a que pidan que se haga la voluntad de Dios. Veamos, hermano, qué encontramos en Mateo 6:10. Es algo que ustedes conocen. Mateo 6:10. Vea usted lo que va a encontrar en el capítulo 6, versículo 10. Esto usted ya lo conoce, pero vea lo que dice en el 10. Dice la palabra de Dios. Veamos el 9. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que al creyente se le exhorta a que pidan, es decir, a que hagamos rogativa, oración. Para hacer la voluntad de Dios. Es decir, hermano, nuestra oración, en nuestra oración cotidiana, diaria, tenemos que decirle al Señor, como el salmista: ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, mire, usted conoce cuáles son mis pensamientos, mis acciones, mi carácter, mi temperamento. Usted conoce todo de mí, pero ayúdeme a hacer su voluntad, porque usted sabe que yo me descarrilo, usted sabe que yo hago esto, usted sabe que yo practico aquí, usted sabe que yo practico allá, usted sabe que todavía soy novenero, usted sabe que todavía practico la chismología, usted sabe que todavía practico esto, practico lo otro. Bueno, dígale, enséñeme a hacer su voluntad. ¿Cómo me agradaría tenerlo enfrente, hermano, para verle
su rostro, su expresión. Es que Dios nos ama, hermano. Dios nos ama. Y Él quiere que estemos sometidos a su voluntad. Y por eso el creyente, hermano, si algo debe de desear es sinceramente, hermano, es la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Si algo debemos de nosotros de desear es esa, la perfecta voluntad de Dios. Y tener el propósito de cumplirla en nuestra propia vida. En nuestra propia vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hermanos. Esta debe ser nuestra oración diaria, hacer la voluntad de Dios. ¿Haremos la voluntad de Dios, hermano? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿No será que estamos un poco descarrilados? ¿No será que estemos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios? ¿No será que estamos viviendo a nuestro antojo, a nuestros deseos? Y no conforme a la voluntad de Dios o como Dios quiere que seamos. ¿No será, hermano, que Dios ha querido hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y nosotros no se lo hemos permitido? ¿No será que Él te ha estado haciendo llamados todo este tiempo atrás y tú no se lo has permitido? ¿No será que tú te has estado negando a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces te has negado a hacer la voluntad de Dios y no te has dado cuenta? Pero Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Y yo quiero terminar con esto. Y con esto que estoy diciendo. Si algo, hermano, Dios desea, es que hagamos su voluntad. Y eso está dentro del llamado que cada uno tenemos. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Porque, hermano, nosotros somos los instrumentos de Dios. Usted es el instrumento de Dios. Hermano, hermana, usted es el instrumento de Dios. Jovencito que me estás oyendo, tú eres el instrumento de Dios. ¿El instrumento de Dios para qué, hermano? El instrumento de Dios para poder combatir a Satanás. El instrumento de Dios para que hablemos del evangelio, para que hablemos del pecado, para que en estos últimos tiempos Dios nos use, hermano, y podamos prácticamente traer a más personas hacia los pies de Jesús, hermano, pero solo lo vamos a lograr si nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es que, hermano, mire, Satanás es el causante de tanto dolor, de tanta desgracia, de tanto sufrimiento en este mundo. Dios está necesitando de elementos como tú, como yo. Dios está necesitando gente, hermanos, que esté dispuesta a pagar el precio. Pero muchos se han negado, muchos, hermanos, no han querido hacer la voluntad de Dios. Muchos, hermanos, se niegan a predicar la palabra. Cuando se le dice, mire, necesitamos que usted predique. Quizás alguno dice, mire, avíseme por favor, ¿verdad? Una semana antes para predicar la palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es así. No es así. Se le invita a que cante 3 coros y entonces debemos de anunciarle de 15 días antes para que cante 3 coros. Que Dios te ayude, hermano.
Pero aunque tú no quieras hacer la voluntad de Dios, te va a pasar de Jonás. Que aunque no quieras, tendrás que hacerla. Porque Él usa sus métodos, hermano. Él usa sus métodos. Veamos el ejemplo de Jesús. Ese instrumento, hermano, que su Padre utilizó para destruir la obra de Satanás. ¿Sí? Para destruir las obras de Satanás. Se dejó utilizar. Cumplió la voluntad de su Padre. La perfecta voluntad. Venir a morir a la cruz del Calvario. Todo fue por amor. Por amor a la humanidad. Por amor. Lo entregó todo. Y destruyó a la muerte misma. A todas las huestes de maldad las destruyó. Pero aún así, Satanás es perverso. Entonces, hermano, aquí está la respuesta a la voluntad de Dios. Él quiere que identifiquemos el tiempo en que vivimos. Ya no vivimos en tiempos de, hermano, como el color de mi camisa. Ya no. Ya no. Los tiempos son malos. Y Dios desea que nos sometamos a su perfecta voluntad. Que la llevemos a cabo, que oremos por ella. Y que no nos llamemos, que ya no nos neguemos a su llamado. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Para hacer la perfecta voluntad de Dios. Digámosle, como dijo el salmista, ayúdame. Así dijo el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que Dios nos ayude, hermano. Adelante. Adelante. Si estás con los ánimos en alto, sí, adelante. Si estás con los ánimos caídos, levántate en el nombre de Jesús. Dobla tus rodillas. Pídele perdón a Dios. Hermano, mira, si tú sientes que ya, dile a tu mujer que ore por ti, hombre. Si es la que está contigo, quizás ella sea el motor. O quizás si tú, hermanita, dile a tu esposo que es tu motor. Ora por mí porque necesito que ores por mí. ¿Y cuál es el problema, pues? ¿Cuál es el problema? Que Dios nos ayude, hermano. Porque sé que Satanás no se queda con los brazos caídos, cruzados. Él anda viendo a quién devorarse, porque anda como león rugiente. Tú, hermana servidora, ¿ves? ¿Todavía te acuerdas que eres diaconisa? Tu hermano diácono, ¿todavía te acuerdas que eres diácono?
Tú, hermano de escuela dominical, todavía te acuerdas que eres de escuela bíblica. Tú, hermanita de la música, tú todavía te recuerdas que eres, que tocas. Hermana de protocolo, todavía se recuerda que usted está dando la bienvenida, o ya se le olvidó quién es. Y los ancianos todavía se acordarán que son ancianos de la iglesia. Yo sé que te acuerdas, hermano. Pero no solo te acuerdes, vívelo todavía. No permitas que Satanás mine tu mente y tu corazón. Oremos a Dios, hermano. Le pido disculpas porque no sé qué ha sucedido y yo no puedo ver en estos momentos su petición. No la puedo ver. No sé qué ha pasado. Ya veré para que me ayuden y ver qué es lo que está pasando, porque no puedo ver sus peticiones. Pero oraré. Dios sabe cuáles son. Pero, hermano, quiero decirle que vamos a orar por una hermanita que está grave. Me informaron hoy que está grave. Es una hija de nuestro hermano José Augusto. Algunos quizás no se recordarán de ella, la hermana Juanita, así se llama la hermana. Está tirada en cama y vamos a orar. Y Dios ha de poner en mi corazón, hermano, cualquier petición que usted haya puesto. Oremos a Dios Padre que estás en los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, porque, Señor, tú nos conoces. Y si algo queremos tus hijos, Señor, es hacer tu voluntad, tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Padre, para poder discernir los tiempos que vivimos, que son malos, peligrosos, perversos, malévolos. Pero debemos de someternos a tu voluntad, Señor. No a la voluntad del mundo, no a la voluntad del pecado, sino a la voluntad de tu amor, de tu justicia, de tu gracia. Ayúdanos, Padre, para orar siempre por eso y vivirla. Perdónanos si en algo te hemos fallado, si en algo, Señor, hemos pecado. Perdónanos, Señor, en estos momentos. Lo único que deseamos es hacer tu voluntad, tu perfecta voluntad, Señor. Pero también, Padre, quiero orar por todas esas necesidades y quiero orar por la salud de la vida de nuestra hermana Juanita, Señor Pineda. En el nombre de Jesús te pido que ahí donde esté en esa cama, Padre, tirada, tú la sanes. Sana ese cuerpo, Señor. Sánalo en el nombre de Jesús. No importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál es el aguijón que tenga. Señor, si es de pecado, permítele reconciliarse contigo y tú la sanarás, Señor, muy rápido, Padre. Ayúdale en el nombre de Jesús. Así también como cualquier otro hermano que esté pasando una necesidad de, Señor, como enfermedad, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Sana su corazón, sana sobre todo, Señor, esa enfermedad. Sánalo de ese cuerpo. Pon tu bálsamo perfecto, tu bálsamo sanador, Señor, en el cuerpo de esa persona. Señor, también oro por fortaleza. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por todas esas peticiones que han llegado con anterioridad, Señor, para que tú sanes la vida de cada uno de esos hombres, de esas mujeres, de esos jóvenes, Señor amado. En el nombre de Jesús te suplico por cada necesidad que, Señor, sucede, que pasa en tu pueblo, que tú seas, Señor, que les bendiga grandemente, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te suplico, Señor, que nos ayudes. Te suplico, Señor, que te glorifiques. Te suplico, Padre, que obre grandemente, Señor, en la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada niño, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que seas tú que obre grandemente, Padre, en el nombre de Cristo. Y si alguno, Señor, quiere reconciliarse, permítele que se reconcilie, o quiere entregarse, Señor, a
a ti, Señor, quiere entregar su vida hacia ti, Señor. Ahí que mis hermanos oren por esa persona, Padre, y sea bienvenido, Señor, a esta familia, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les pido llevar en oración a nuestra hermana Juanita Pineda. Ya les decía que es la hija de nuestro hermano José Augusto. Y esperemos pues que esa mujer se recupere, nuestra hermana se recupere. Y hermanos, esperamos también que el Señor pues nos ayude, nos honre y sobre todo, hermanos, que nos sostenga. Como siempre, que el Señor me los bendiga. Les amo en el Señor, hermanos. Y si Dios no ha venido, nos escuchamos el próximo martes, todavía a través de esta plataforma, hasta que Dios así lo decida. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos. Amén.